En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy quiero pedirte por el eterno descanso de todas aquellas personas que han muerto a causa de este virus en este año 2020 que acaba de concluir. Te pido, Señor, que abras las compuertas del cielo y que lo recibas en tus brazos, que des consuelo y fortaleza a todas las familias que han perdido un ser querido. Y quiero pedirte muy en especial por el eterno descanso de mi cuñado Juan Luis Rodríguez Campos, por el amigo Rafita, por mi vecino Alejandro, para que ellos, Señor, puedan disfrutar de la gloria en tu presencia. De todo corazón, Señor, ofrezco mis oraciones por el perdón de sus pecados y por el descanso en la vida eterna. Te alabo y te bendigo, Señor, por sus vidas y te doy gracias por el tiempo que les permitiste convivir aquí en la tierra con nosotros, sabiendo que también nosotros algún día partiremos hacia la morada eterna. Ilumínanos, guíanos, instrúyenos en este caminar y que algún día, cuando tú dispongas, Señor, podamos encontrarnos con nuestros seres queridos, con aquellos que se nos han adelantado y podamos disfrutar de tu presencia. A ti sea la gloria y el honor, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo, buenos días, perdón. Hoy domingo en esta asamblea de oración, en esta reunión para recibir este tema de formación que estamos recibiendo temas acerca de la familia o hacia la familia más bien. Pues yo les saludo, les mando un abrazo, les deseo lo mejor para este 2021 y de todo corazón a todas aquellas personas que han pasado por la experiencia de perder a un ser querido, les mando un fuerte abrazo, que Dios les consuele y que Dios les bendiga y les fortalezca. Ahorita a través de la oración pedía yo por el eterno descanso de mi cuñado Juan Luis y de algunas otras personas, y decía yo, ofrezco mis oraciones por cada uno de ellos y por todos los que están pasando por esta crisis tan difícil. A veces no entendemos o no creemos, yo creo que hasta que lo experimentamos en carne propia, y todas aquellas personas que han experimentado esta situación, yo quiero invitarles y exhortarles a través de esta enseñanza a que abran su corazón, que abran sus labios a la oración. Hemos hablado a lo largo de este tiempo que empezamos a subir mensajes en este canal. Hemos hablado acerca de la oración, hemos tocado temas acerca de la oración. Han sido varios temas acerca de ello. Y es que hablar de la oración es hablar de mucho. Hay mucho que tocar acerca de la oración. Y hoy yo, a través de esta exhortación que les hago, es en verdad algo que fortalece, que ayuda. Y bueno, yo creo que nadie podría hablar de ello hasta no experimentarlo. Yo les invito a que se den la oportunidad de abrir los labios y el corazón a la oración. De hecho, dentro de nuestra profesión de fe y dentro de lo que es el catecismo, la doctrina de nuestra iglesia, se eleva un novenario por el eterno descanso de las personas que fallecen, y es precisamente eso, la oración de intercesión por las almas de estas personas que han fallecido. Por eso te digo, hoy es tiempo y esta exhortación es para ello, para que a través de la oración podamos recibir fortaleza y consuelo de parte de Dios. Hoy vamos a hablar precisamente, decía yo, acerca de eso. Y antes de entrar de lleno, yo quiero decirte que en los temas de formación, de iniciación, en la renovación carismática, en el Espíritu Santo, se nos habla acerca de 4 formas de oración que son importantes y que una no sustituye a la otra.
Cada una de ellas son importantes en el área y en el contexto que se tocan. Por ejemplo, una de ellas es la oración personal. Como católicos, como cristianos, tenemos que ser personas orantes, porque es el alimento del Espíritu, porque es una manera a través de la cual nos comunicamos con Dios, estamos en un contacto más íntimo con el Señor. Por eso es necesario que como cristianos católicos tengamos nuestro tiempo de oración personal. Decía yo en alguna ocasión, esta oración es insustituible. Tenemos que ser personas de oración, tenemos que ser buenos cristianos, cristianos de oración. Dedicar un tiempo específico de nuestra vida al Señor en estos tiempos de oración. Este tiempo que nos une y decía yo nos hace como una relación más íntima y profunda con Dios cuando abrimos el corazón, los labios y nos desahogamos con el Señor, le hablamos de nuestros triunfos, le hablamos de nuestros fracasos, de nuestras necesidades y de todo lo que hay en nuestra vida. Es una manera de intimar con el Señor y de hacer una relación más profunda y sólida con Él. Otra forma de oración es la oración comunitaria. Ya lo veíamos en el inicio de la iglesia primitiva, de nuestra iglesia, que las primeras comunidades eran nacidos a la oración. Y es que en la comunidad, la oración comunitaria con la iglesia, porque es aquí donde fue derramado el Espíritu Santo, donde estaba congregada la iglesia y el Espíritu Santo se derramó con fuerza. En este tipo de oración, yo creo que recibimos muchísima bendición de parte de Dios. Independientemente de que aquí en la oración comunitaria se levantan plegarias y oraciones por las necesidades, diversas necesidades que hay en el mundo entero. Por eso es importante que tengamos sí nuestra oración personal, pero también acudamos a la oración comunitaria. Porque esto no solamente nos acerca más a Dios, sino también a la iglesia. Acuérdense que nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia y como tal, entonces esto nos une más, nos hace ese cuerpo que somos de nuestro Señor Jesucristo. Somos el cuerpo místico de Cristo, donde Él es cabeza, entonces necesitamos estar unidos. Por eso es importante la oración comunitaria. Otra forma de oración que no tenemos que pasar por alto, sobre todo en estos temas que estamos hablando acerca del matrimonio, y que precisamente esta oración es la oración en pareja. Si cuando una mujer ora por el esposo, es una oración que tiene poder. El Señor escucha la oración de aquella mujer que levanta súplica por su esposo. No sé, cuando nosotros oramos y pedimos bendición para la pareja, cuando nosotros pedimos por las necesidades de la pareja, ojo, no pedir por nuestras necesidades. Si yo oro por mi esposa, oro para que el Señor la bendiga, para que el Señor la fortalezca, para que el Señor le dé sabiduría. No oro pidiéndole, Señor, cámbiala, que sea diferente y todo, porque no estoy orando por ella, estoy orando por mí o para beneficio mío, no. Tiene poder la oración cuando tú te olvidas un poco de ti y oras por tu pareja. Ahora imagínate la oración de ambos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, pidiendo tanto el uno como por el otro, como por la unión de ambos en el matrimonio. Esto es muy eficaz, una oración que se hace en pareja y es necesaria, mi hermano. Cuando Abraham salió de su tierra con su esposa Sara, dice que se dirigió a la tierra de Canaán y al llegar a ese lugar, un lugar árido, desértico, feo, en pocas palabras, dice la palabra de Dios que al llegar a aquel lugar estableció su tienda e hizo un altar para Dios. Obvio, tenía que hacer su lugar donde iban a dormir, donde iban a descansar, pero no se olvidó de hacer un altar para Dios. Ese altar que ocupaba él con su esposa para orar a Dios, para dirigirse al Señor.
De la misma manera, cuando nosotros entendemos esto, que como pareja debemos tomarnos de la mano y abrir nuestros labios a Dios, no sabes cuánto poder hay en ese tipo de oración. Además, tomando en cuenta lo que dice la palabra de Dios, que dejamos de ser dos para ser uno solo, entonces nos conectamos en un mismo espíritu, en una misma necesidad, que es la bendición para la relación matrimonial, para que el Señor fortalezca y levante lazos de amor y de unión dentro de la vida matrimonial. Es necesario que, no sé, si no lo hacías, lo hagas a partir de hoy con tu pareja. No sé, establezcan un tiempo, un lugar para que tomados de la mano hagan oración. Puede ser en el lecho, donde antes de dormir se toman de la mano, hacen su oración dirigiendo a Dios y pidiendo bendición para esa relación. Y esto es muy eficaz porque, hablando de oración, decía, la oración es poderosa, tiene mucho poder. Pero bien, la cuarta forma de oración es la oración en familia. Porque esta oración en familia, mi hermano, involucra a los hijos. Y si vive más gente, por así decir, en este caso la familia se consolida en estos tiempos entre padre, madre e hijos. En aquellos tiempos la parentela, en los tiempos bíblicos, la parentela o la familia incluía incluso hasta esclavos, hasta siervos, siervas, a padres, hermanos, y todo lo que los que vivían en una misma comunidad eran parte de la familia, eran costumbres de los hebreos. Y bueno, imagínate, hablando de lo que es la familia, cuando una familia se pone a orar unida, esto tiene mucho poder. Por eso hemos tomado por título de esta enseñanza, la oración en familia tiene poder. Y vamos, por principio, bueno, ya para entrar de lleno con esto, vamos primero a entender lo que hemos hablado tantas veces acerca de la oración. La oración es un diálogo con Dios, la oración es mostrar un corazón transparente al Señor. La oración tiene que ser genuina, tiene que fluir del interior. O sea, cuando se refiere a que la oración tiene que ser genuina y espontánea y salida del corazón, quiere decir que nosotros nos tenemos que desnudar espiritualmente delante de Dios a través de la oración. Tiene que ser sincera del interior, hablar verdaderamente. Pero obviamente, cuando hablamos de sinceridad y hablamos de transparencia, hablamos de reconocer nuestras debilidades y nuestros pecados. Señor, decía por ahí un soldado romano, Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Porque eso es la transparencia de corazón, saber que y reconocer nuestra miseria, nuestra pequeñez delante del Señor, y abrir el corazón y dirigirnos a Él con toda esa sencillez y esa sinceridad. Esto es lo que hace poderosa la oración. Por eso decíamos, la oración tiene un infinito poder, y créeme, yo personalmente puedo dar testimonio de lo que ha hecho la oración en estos tiempos en mi familia. Por la situación que estamos pasando, que estamos viviendo, y bueno, yo sé que mucha gente ha levantado oración por nuestra familia, por un servidor, y esto, la verdad, o sea, yo lo creo. Yo estoy seguro que la oración tiene mucho poder. Por eso a veces mañosamente me cuelgo de algunas personas para decirle, ore por mí, hermano, ore por mis necesidades, y pedirle a la gente que ore. Además, la Biblia nos exhorta a través de San Pablo a orar unos por otros. Una de las armas más poderosas de nuestro Señor Jesucristo, y que lo entendieron los apóstoles, fue precisamente la oración. Imagínate, los apóstoles caminaron tanto tiempo con Jesucristo y veían todo lo que hacía, y veían el poder que tenía, la autoridad que tenía sobre espíritus, sobre las mismas, el mismo viento, el mar, la lluvia, sobre todo. Tenía mucho poder nuestro Señor Jesucristo ante todo, para sanar y para todo lo que hacía. Y se preguntaban los apóstoles, bueno, ¿cómo le hace? ¿O de dónde saca todo ese poder? ¿De dónde
¿De dónde fluye todo eso como para con toda autoridad hacer lo que hacía? Decían los fariseos, este enseña como quien tiene autoridad, claro. Hasta que fíjense, yo analizaba eso y decía, bueno, ¿qué pensarían o qué harían los apóstoles para darse cuenta de cuál era el medio por el cual obtenía tanto poder nuestro Señor Jesucristo? Supongo que han de haber estado espiándolo a ver qué hacía. Y la misma Biblia dice que Jesucristo se levantaba al alba, o sea, apenas todavía ni empezaba a amanecer bien, y él se levantaba y se apartaba para hacer oración. En una ocasión se fue a la orilla del mar, o en otras ocasiones subía al monte, fue al huerto de los olivos y buscaba esa intimidad con su Padre. Y entonces se dieron cuenta, ya vimos de dónde viene el poder a este hombre y todo, refiriéndose a Jesús, de la oración. Porque la oración fue lo que le dio todo ese poder y esa bendición a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era un hombre de oración, estaba en diálogo constante con su Padre. Y se dieron cuenta, y he ahí que cuando lo buscaron le dijeron, Señor, ya vimos de dónde viene todo eso, enséñanos a orar. O sea, casi diciéndole que debemos tener ese poder y esa autoridad que tú tienes. Y aquí que el Señor les enseña a través del Padre Nuestro de qué manera dirigirse al Padre. Y bueno, hablando de la oración, decíamos, ese es el poder que tiene la oración. Ahora, enfocado al poder que tiene en la familia, la oración en familia, mi hermano, yo quiero decirte 4 beneficios de orar en familia, 4 cosas importantes que eso no estoy hablando de las múltiples bendiciones que se reciben en familia cuando se reúnen y se empieza a orar entre los padres y los hijos. Y repito, si es más familia, qué bueno, porque hay mucha bendición de parte de Dios. 4 beneficios que voy a tocar yo en este momento acerca de esto de orar en familia. Dice el primero que orar en familia nos ayuda a tener una relación más fuerte con Dios. Si dentro de la oración personal entramos en la intimidad con Dios, imagínate convidar a la familia para que también se puedan conectar de esa manera con Dios, estar en familia conectados con Dios. Si hay algo, o podríamos hablar de preferencia de parte de Dios hacia la humanidad, tiene consentidos, tiene preferidos, no podemos negarlo. Claro, la misma Biblia nos enseña que los ancianos, la viuda, los huérfanos, los vulnerables son como que tienen más la atención de nuestro Señor. Como que el Señor está más cerca. Por eso decía yo en alguna ocasión que los momentos de sufrimiento y dolor son cuando más cerca está el Señor de nosotros, porque es cuando más necesidad que tenemos de Dios. Y hablar de esto, imagínate que la familia también es como que el centro principal de la atención de nuestro Señor Jesucristo. Él creó a Adán y creó a Eva y les dijo, multipliquen, hagan familia, porque eso es grato a los ojos de Dios. Entonces ya no nos ama a nosotros individualmente, claro, y así lo enseña la Sagrada Escritura, que el amor del Dios es individual para cada uno de nosotros. Nos ama a todos en general, pero nos ama también a cada uno de nosotros. Pero tiene un amor muy especial por la familia, porque es parte de su creación en pequeño. Imagínate lo que el Señor hace a través de la familia. El milagro tan grande o el don tan maravilloso de que el hombre y la mujer puedan procrear y dar vida a un ser humano. Yo creo que esto es como parte de compartir ese poder de Dios en su propia creación, porque el ser humano es su máxima creación y los hace partícipes de la creación, como pudiendo dar vida a un ser en el vientre de la mujer. Entonces tiene una preferencia muy, muy especial por la familia del Señor. Y hablar de este primer beneficio que se recibe, decía que nos ayuda, está hablando en general, está hablando de la familia, nos ayuda a tener una relación más fuerte con Dios. No como, repito, no como en la oración personal, que es
muy necesaria y que te bendice a ti, esta bendición se distribuye en la familia cuando oramos en familia. Este es uno de los primeros beneficios que recibimos al orar en familia. Nos hace tener una relación con Dios a todos por igual, para que el Señor, podamos estar en contacto familiar, platicando con el Señor directamente, pero en familia. Se hace la oración en familia, cada uno de los miembros de la familia tienen una participación dentro de esa oración. Porque esa es la idea, de que cada uno de los miembros de la familia empiecen a expresar desde su corazón y con toda sinceridad las necesidades que hay en sus corazones como familia. Segunda cosa que deja la oración dentro de la vida familiar, dice que sirve para ejercer una influencia positiva y eficaz en nuestros hijos. Claro, porque la cabeza de la familia, en este caso la Biblia dice que es el hombre, estamos hablando del matrimonio como una sola carne, entonces la cabeza o los líderes de la familia es papá y mamá, de ahí vienen los hijos. Y esta oración que se convierte de pareja a familia, porque habíamos hablado otra forma de oración que es la oración familiar. De aquí que se convierte a la familia, cuando ya incluimos a los hijos dentro de ella, dice que esto ejerce una influencia positiva y eficaz en nuestros hijos. Imagínate que nuestros hijos aprendan la oración a través de nosotros como padres. Que ellos empiecen también a poder desarrollar, porque algún día van a ser padres y tendrán que también enseñar a sus hijos a orar. Tercer beneficio que nos deja la oración en familia. Dice que la oración en familia sirve también para ser bendecidos y prosperados dentro del núcleo familiar. Comúnmente nosotros oramos en las comunidades, hablamos también de esta forma de oración que es la comunitaria, y en la comunidad se da mucho el interceder o pedir por las familias del mundo entero. Vamos a orar, mis hermanos, levanten sus manos y vamos a orar y a pedir bendición por las familias. Y esto es bueno, Dios escucha la oración y bendice, pero escucha, el que la propia familia ore para pedir bendición y prosperidad es algo mucho más eficaz. Porque en alguna ocasión me dice una hermanita, hermano, le voy a pedir un favor, ore por mí, por favor, a Dios. Y yo le dije, claro, de todo corazón yo levanto mi oración por usted, con mucho gusto, dígame cuál es su nombre y su necesidad, pero le voy a pedir un favor yo a usted. Usted tiene que también abrir sus labios y orar. Porque de nada sirve que esté orando yo por usted y pidiéndole a Dios si usted se cierra la oración, usted no quiere saber nada de ello. Yo decía en alguna ocasión, cuando una persona se cierra, se endurece de corazón y todo así, el mismo Papa ore por ella, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque esto no es como impositivo. Yo voy a orar por ti para que te vaya bien y todo. Si tú no quieres, si tú te cierras a la bendición, si tú te cierras a lo que pueda hacer Dios en tu vida, ni siquiera Dios te va a obligar, porque Él no entra a fuerza. Tiene que usted abrir sus labios y también orar a Dios. Yo voy a orar por usted con mucho gusto, pero usted también tiene que abrir sus labios para dirigirse a Dios. Entonces, el orar en familia, mi hermano, el que nosotros como familia, como núcleo familiar, levantemos nuestra plegaria a Dios, arranca bendiciones y prosperidad de parte de Dios para la familia. Porque estamos pidiendo nosotros, imagínate, aúnale a tu oración familiar las oraciones de intercesión que se hacen en las comunidades y que se pide por las familias. La bendición está lanzada por Dios, la está enviando Dios. ¿Y quién la recibe? Quien se atreve a abrir los labios como familia, a decir, Señor, acá estamos. Nosotros somos por los que están orando, nosotros queremos esa bendición que estás derramando, porque como familia se atreve a abrir los labios para
recibir la bendición y la prosperidad de parte de Dios. Por eso es importante la oración en el núcleo familiar. Y cuarto beneficio, o cuarta cosa que nos deja el orar en familia, o que manifiesta la oración en familia. Eso es una manera, o es una forma más bien, de cumplir un deber cristiano con los hijos. Cuando usted, papá y mamá, se atreven a orar en familia, están cumpliendo como con un deber cristiano, que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es deber de los padres inculcar la fe a los hijos. Y parte de esta fe en los hijos es enseñarles a orar. Entonces imagínense cuando como padres estamos incluyendo a los hijos dentro de la oración, no solamente como pareja, sino ahora como familia, estamos cumpliendo con nuestro deber cristiano de padres, dejando esa semillita en el corazón de nuestros hijos, decía yo hace un rato, porque algún día ellos van a ser padres, pero ya llevan la semilla de la oración que algún día nosotros pusimos al incluirlos dentro de nuestra oración. Yo he oído muchas veces de padres que dicen, es que no quieren, es que no les gusta, es que no. Si no ven los hijos a unos padres orantes, difícilmente se van a acercar. Si de vez en cuando los queremos llamar y todo, pues no lo van a tomar con seriedad ni con responsabilidad. Pero si nosotros formamos ese hábito de oración y de estar orando constantemente a Dios, ellos van a darse cuenta, y cuando los invitemos, les van a dar ganas de hacerlo como familia. Por eso eso es un beneficio también para nosotros, el invitarlos a la oración familiar, porque finalmente la bendición va a ser para la familia. Y yo no podría decirte cuántas bendiciones va a derramar ni especificarte qué tipo de bendiciones va a dar el Señor. Él sabrá de qué manera o cuáles son las necesidades dentro de la vida familiar y con qué bendiciones el Señor nos va a favorecer. Pero nosotros tenemos que entonces como familia reunirnos y abrir nuestros labios a Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 19 y 20. Dice así la palabra de Dios: yo les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, hay dos frases que nada más subrayé de esto que acabamos de leer. Dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Dónde? Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. O sea, cuando se te reúnes en el nombre de Cristo a hacer oración, mi hermano, está presente el Señor. ¿Y cuántas familias no quisieran la presencia de Dios en medio del seno familiar? ¿Cuántas tempestades, cuántos problemas, cuánto sufrimiento, cuántas necesidades hay dentro de la vida familiar? ¿Y qué pasó con esos apóstoles que iban en la barca y las tempestades los empezaron a sacudir, los vientos, y ellos tuvieron miedo, pero tenían una ventaja, que Cristo estaba en la barca? Y entonces le hablaron: Señor, ¿no te importa que moramos? Se puso de pie, increpó al viento y a la tempestad, y ésta se calmó. Esa es la ventaja de que Cristo esté en la barca. Entonces, esto decía esta primera frase que subrayé de este texto que acabamos de leer: ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Dónde? Donde 2 o 3 se reúnen. Cuando tú te reúnes en el seno familiar, se reúne papá, mamá, un hijo, 2 hijos, los hijos que sean, imagínate, Dios está presente. Ahí estoy yo, dice Jesús, en medio de ustedes. Y esto, obvio, y repito, ¿cuántos no quisiéramos? ¿Qué es lo que invocamos cuando levantamos oración? La presencia de Cristo. Ahí está la respuesta. Reúnanse 2 o 3 y estoy yo presente en medio de ustedes, dice el Señor. Es importante la oración, decía yo, en la vida matrimonial de pareja, pero es
fundamental y es poderosa la oración de la familia, donde se incluyen a los hijos. Ahora, el orar en familia, esto habla de una familia cristiana, claro. Claro que sí, porque es parte de la vida cristiana. La oración es lo principal dentro de la vida cristiana. Porque recuerda que la oración es hablar y escuchar. Decía un santo, creo que era San Agustín, a Dios hablamos cuando oramos y lo escuchamos cuando meditamos la palabra de Dios. Y cuando esto se hace en familia, mi hermano, repito, esto trae abundantes bendiciones. Y dice la segunda frase que subrayé, dice la palabra de Dios, dice, si dos o tres se ponen de acuerdo, dos o tres se ponen de acuerdo en pedir algo, sea lo que fuere, está hablando de la petición que se hace dentro de la oración familiar. Si se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. El hecho de pedir dentro del núcleo familiar, en cualquier necesidad, es estar conectados en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Nos reunimos en familia porque sabemos cuál es la necesidad, sabemos cuál es la tempestad que está azotando la barca familiar, sabemos las debilidades que hay dentro del núcleo familiar. En este caso, a veces los hijos están descarriando. Pedimos porque el Señor bendiga a esos hijos. A veces la relación entre esposos se está viniendo abajo. Se pide bendición por esa relación. A veces entre los hijos hay pleitos y esto lo marca la Biblia desde aquellos tiempos. Había discordias, había celos, qué sé yo. Entonces se pide por todo ello y dice el Señor que el Señor dará. Si ustedes piden algo, sea lo que fuere, les será concedido. Esto, mis hermanos, yo creo que está muy claro dentro de la vida matrimonial, de la vida familiar, el poder marcar las necesidades que se tienen dentro de ello y pedirle al Señor, no sé, esas necesidades que conforme a su voluntad el Señor nos concederá, porque pueden pedir lo que fuere y se les concederá, dice el Señor. Claro, dentro de los parámetros del Señor, porque a veces dice el apóstol Santiago, pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir, porque a veces nosotros pedimos lo que queremos, no lo que necesitamos. Y cuando en familia estamos en un mismo espíritu, sabemos y conocemos cuáles son las necesidades primarias de la vida familiar. Y es ahí donde vamos a enfocar nuestra oración y elevar nuestra plegaria a Dios. Y dice el Señor, y aunque pidieren lo que fuere, les será concedido. Esto es lo que hace la oración en la vida familiar. Por eso, repito, el título de esta enseñanza es La oración en familia tiene poder. Y bueno, esta exhortación a las familias, a las parejas, principalmente a los padres, como responsables del núcleo familiar, es a que, sobre todo en este tiempo, mis hermanos, sí que la gente interceda por nosotros, sí pedir oración. A veces pedimos oración a los sacerdotes, a los religiosos, a predicadores, a comunidades. Y sí es necesario que oren por nosotros, pero es también muy necesario que nosotros como familia nos reunamos y levantemos nuestra plegaria a Dios, el cual escuchará. Y si quieres pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirás de parte de mi Padre que está en los cielos, dice nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y el honor, ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén.